nuevamente junto con ustedes por aquí, por La Vida del Universo, y agradecerles por estar nuevamente ustedes junto a nosotros. Y otra vez, otra entrevista, un personaje ya conocido en nuestro canal, pero primeramente vamos a anunciar las páginas oficiales de la obra de Giorgio Bongiovanni. Es www.delcieloalatierra.com.ar, unpuntoenelinfinito.com, antimafia2000argentina.com. Les recordamos que nosotros también tenemos una página que es www.lavidayeluniverso.com.ar. Ahí podrán encontrar un montón de cosas que tenemos nosotros subidas gracias a que, bueno, a medida de estos 12 años que estamos en línea, bueno, hemos subido muchísimo material, así que pueden investigar ahí como siempre. Gracias, Rubén, por estar nuevamente con nosotros y bueno, un gusto, ¿no? Estar una vez más con esta persona que vamos a presentar ahora. Sí, un gustazo y bueno, como siempre tratando de acercarle a la gente en esta pandemia, mucho de los contactos que tenemos que pueden hacernos echar luz sobre lo espiritual, sobre los evangelios. Y en este caso volvemos a alguien que ha tenido mucho éxito en nuestros anteriores videos, como es el caso de Juan Alberto Rambaldo, y que generó muchas inquietudes y preguntas en nuestros televidentes. Sí, gracias a todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal. Han surgido muchas preguntas con las anteriores propuestas que le hemos hecho a Juan Alberto Rambaldo. ¿Qué tal, Juan Alberto? ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabi? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esto para mí es un halago. Pero vos estás diciendo que le voy a dar respuesta a las preguntas que tienen y yo no sé si se las voy a poder dar. Espero que sí. Vamos a intentar a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, Juan, un gustazo nuevamente, te agradecemos porque sabemos que siempre estás muy ocupado y hoy molestándote, pero es algo importantísimo porque nuestra audiencia que nos está siguiendo, no solo a través del canal de YouTube, sino otros medios que tenemos, también loveotv.com, también estamos, y hacen preguntas. Y la primera pregunta, vamos directamente, ¿querés hacerla vos? Primero la hago yo. Bueno, nos escribe Menta Rodríguez, dice, la otra raza, esto viene de las otras, digamos, entrevistas que te hemos hecho, ¿no es cierto? Viene desde ahí esta pregunta. Dice, la otra raza blanca era de Alfa Centauro. ¿Alguna de estas razas ya había colonizado otros planetas? Y si es así, ¿hay vida todavía? La verdad que no entiendo muy bien qué es lo que quieren preguntar. Pero te digo, de las corrientes migratorias que vinieron a la Tierra, la raza blanca es la que corresponde a las Pléyades, no Alfa Centauro. Y las corrientes migratorias que vinieron a la Tierra por orden del Padre para generar crear, digamos, de alguna manera, una estructura genética novedosa en el marco del planeta Tierra. Evidentemente, esas civilizaciones, por decirlo de alguna manera, que se adentraron en la Tierra y que venían de otras constelaciones, como Alfa Centauro, Procyon, Orión, siguen haciendo su desarrollo evolutivo y su actividad en el plano que el Padre le va indicando dentro del marco universal, ¿no? Sí, suele pasar esto, Juan Alberto, que la gente por ahí se confunde con las distintas orígenes de migraciones de estos distintos seres de distintos puntos distantes, mal, ¿no? Sí, a ver, ¿ahora me recibís bien? Ahora un poco mejor. Bueno, te decía, Juan, que la gente por ahí tiende a confundirse con las distintas razas o procedencias de estos seres. De todas maneras, como contaste vos anteriormente,
gente que vinieron de distintos puntos a participar en este proyecto creativo, ¿no? De desarrollar una nueva raza o un nuevo vehículo que fue el ser humano, ¿no? Claro, obviamente. Y esa es una decisión que viene de las jerarquías superiores. No es una cosa que se le ocurre a ellos porque sí. Bueno, te olvidé que ellos asentaron en un momento el desarrollo del planeta Tierra que no tenía nada que ver en su estructura, con su estructura actual. Era la Pangea en ese momento. Lo que nosotros llamábamos el continente Mutolteca, el continente Sia. Entonces, es muy difícil que alguien quiera hacer un parangón y la quiera ubicar con la estructura que tiene hoy el planeta Tierra, ¿no? Se puede, pero hay que hacer las modificaciones. Exacto. Claro, para explicarle a la gente lo que es la Pangea, no es lo que actualmente conocemos, ¿no? No, para nada. Ubicate que era prácticamente una masa. Tanto es así que el Océano Pacífico se abre como consecuencia de que cae una de las lunas que tenía la Tierra en ese momento, que eran tres lunas, la Tir, cae sobre el continente Mu, y entonces ahí se abre la fosa del Pacífico. Lógicamente eso genera un tremendo movimiento a nivel de la estructura geológica del planeta, ¿no? Aguas que entran, tierras que se levantan, otras que se hunden. Es complicadísimo, pero ahí, para que se ubiquen, ¿no? El Océano Pacífico no existía. Existió en el momento que cae la luna Tir sobre el continente Mu. Exacto. Y ahí eso fue cuando la Atlántida fue en esa época. No, anterior a la Atlántida. Mucho antes. Después en la Atlántida cayó otra luna. Sí, porque la Tierra tenía tres lunas. Dos eran lunas reales, digamos, que habían nacido con la expansión del planeta, y otra era un asteroide que enganchó y empezó a girar como satélite de la Tierra. La que cayó en ese momento es Tir. Después, pero siglos después, cae otra en la Atlántida, y obviamente ese continente insular permite la entrada del agua que venía del norte, de la zona de Groenlandia, y se empieza a tomar la forma que tiene ahora el planeta. Pero antes tuvimos que ver cómo se desarrolló la Lemuria, y la Lemuria también produjo un cataclismo. O sea, hasta llegar a la Atlántida pasaron, te diría, miles de años, ¿no? Claro, exactamente. Sí, yo por eso me confundí, no me había dado cuenta en qué momento era la caída de la luna, por eso claro, son la aclaración, ¿no? Dos civilizaciones muy elevadas que sufrieron situaciones similares. Ahora te pregunta también una oyente, Estela, dice, ¿dónde se encuentra Shambhala? Shambhala. ¿Dónde se encuentra Shambhala? En el Tíbet. Es una ciudad etérea. ¿Y eso se encontraría intraterreno? No, es una ciudad etérea. Sobre la misma estructura. Sí. Ajá. Perfecto. Interesante, yo la tenía como que estaba intraterrena y no, la verdad que, bueno, interesantísima esa aclaración porque mi idea era como que estaba intraterrena. Dice acá, Mirta Rodríguez, nuevamente te pregunta, dice, ¿dónde está la entrada del continente a Agartha? En el Polo Norte.
Bien. Y para más o menos para darle una idea a nuestros seguidores, ¿de qué punto a qué punto se podría encontrar? A ver si no entendemos. Todo el mundo cuando habla del Polo Norte, hay dos polos. El polo, digamos, físico y el polo magnético. El polo físico pasa por el centro de ambos polos, porque en la entrada de ambos polos hay un agujero de alrededor de, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero eran como 4.000 kilómetros. Pero puedo estar diciendo mal, que los bordes de ese agujero constituyen el polo magnético. Y es la entrada a la Tierra Hueca. La entrada a la Tierra Hueca, que en el polo norte, que en la zona norte, digamos, en el hemisferio norte, se encuentra Agartha, y en el hemisferio sur se encuentra El Dorado. Otra pregunta, Juan, es Julián quien pregunta, ¿tiene relación Agartha, El Dorado y el cinturón de Van Allen para los desencarnados? De Agartha te puedo decir que sí, de lo otro no lo sé. En El Dorado te puedo decir que hay cuarta dimensión, algunos seres de superficie que los cooptaron y los llevaron para allá, y se hacen trabajos muy importantes que están relacionados con la evolución del planeta y de la gente, pero la presencia de desencarnados no lo sé, o por lo menos no tengo noticias. Otra pregunta de otro contacto, dice Fabián García, las profecías están hechas para no ser cumplidas, depende de cada uno que aplique el perdón, por lo menos lo que él entiende. ¿Es así, Juan? Mira, las profecías son un aviso. La profecía dice, vos viste las profecías de la Virgen. Si la humanidad no cambiara, si están diciendo que si no cambian las circunstancias, va a suceder un determinado evento. Obviamente, la profecía no es una impronta obligatoria, es una prospección y una advertencia respecto de cosas que pueden suceder, pero que también pueden mutar y pueden cambiar. Depende de la actitud y de la conducta que tomen los hombres. Y corregime si estoy equivocado, que el futuro es móvil, pero la humanidad es tan predecible que ellos saben que vamos a un punto determinado, ¿no? Por ahí pasa un poco la historia. Y lo que pasa es que, ¿qué es lo que te dicen? Ante esto que va a pasar, que está pasando, y se prevé que va a pasar tal cosa en función de la actitud que tienen permanentemente los humanos. Te van advirtiendo y te van diciendo va a pasar tal cosa, y después te dicen va a pasar tal otra. Ahora, todo depende de la actitud que tomamos nosotros. No le echemos la culpa a la profecía. Exacto. Sí, lo importante, como decías vos recién, difundir las profecías, ¿no? Como tal son. Sí. Y como, demasiado condescendientes son que nos advierten. Lo que pasa es que nosotros somos incorregibles, ¿viste? Por desgracia, ¿no? Venimos de muchos años o miles de años haciendo macana. La siguiente. Sí, acá una felicitación de Mora Claudia, dice que le gustó mucho cómo desmembraste el Padre Nuestro y
lo recuerda cuando estuvo en el seminario aquí en La Plata, así que muy contenta por el trabajo que hiciste, Juan. Muchas gracias. Porque lo publicamos. Me alegro que le haya gustado. Sí, después lo publicamos en nuestra página, en La Biblia Universo, que aquellos que quieran entrar lo pueden tener tranquilamente ahí y leer textual, y si no, escuchar la entrevista que está explicado también, que es muy interesante lo que dice. ¿Seguís por la otra? Lilian García también dice, me pareció súper, es apasionante lo que dice este señor, me encantó, qué sabio es. Bueno, qué grande, basta de halago porque no me sentir mal. No mates al mensajero. Es así, te quieren mucho, así que no hay otra. Bueno, dice Alejandra Bianchi, conozco a Giorgio a través de la revista Más Allá. Acá me voy a detener yo, Juan. Yo lo conocí a Giorgio también a través de la revista Más Allá, cuando hacía un programa de radio hace muchos años atrás, más de casi 20, yo le usaba la revista para poder tener información sobre objetos voladores, sobre la parte espiritual, y así sacaba temas para desarrollarlo en la radio. Y a través de la revista Más Allá lo conozco a Giorgio. Bueno, justamente acá Alejandra Bianchi también lo conoce a través de la misma revista que yo utilizaba para armar todo, ¿no? No casualidad, nos llega algo, ¿no?, a mano. Siguiente. Sí. Erika Subco dice, mi agradecimiento sincero por esta enseñanza, Juan. Otra halago, perdón, pero son muchos halagos, ¿qué va a hacer? Te quieren. Me hacen poner colorado. Dice González Estela, lo vi y escuché, muy buena apreciación, me aclara varios puntos de vista, o sea que todo lo que vos hablaste le aclaró muchísimo todo lo que dijiste. Pero vamos a ir a una pregunta, después seguimos, porque me parece que siguen los halagos, ¿no? Sí, no, me gustaría destacar acá, Juan, que recordemos cuando surgió ese análisis del Padre Nuestro, vos lo tiraste muy sutil o con cierta vergüenza y realmente prendió mucho en la gente. Marta Oviedo dice, muy claro, me ha aclarado en la comprensión del Padre Nuestro. Es la oración que más me atrae. Durante esta cuarentena lo he vivido consciente. O sea, algo que comenzó muy tímido, realmente prendió mucho en la gente, Juan. Yo te diría que es la única oración que enseñó el maestro, ¿no? Las demás oraciones son creaciones de los hombres, pero el Padre Nuestro la enseñó el maestro a sus discípulos. Fíjate si tiene importancia, ¿no? Es la única. Exacto. Sería la oración por excelencia. ¿Es una oración o es un mantra? Las dos cosas. Y otra cosa, ya que estamos hablando del Padre Nuestro, te hacemos otra pregunta. ¿Por qué el hombre hizo cambios del Padre Nuestro? Porque vos sabés que hubo cambios. Este último tiempo también cambió una frase, una parte. ¿Por qué hizo eso? Ha habido algunos cambios, pero me parece que lo importante es el sentido, ¿no? Por ahí se cambian porque se producen traducciones diferentes de lo que es el arameo, y eso trae distintas consecuencias. Fíjate vos, te traigo esto a referencia, ¿no? ¿Viste aquel párrafo que dijo el maestro de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios? Esa es una traducción del arameo. Hay otro que dice, es más fácil que una soga pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Parecería ser que esta otra tiene más lógica. Porque está hablando de enhebrar una aguja. Pero, viste, a veces no es que haya intención de modificarlas, sino que se modifican como consecuencia de traducciones diferentes
o a veces de interpretaciones diferentes. Fíjate vos que en el Padre Nuestro que aparece en el Evangelio de Mateo, habla de perdona nuestras deudas, y sin embargo después la Iglesia entendió que lo correcto era hablar que perdonen nuestras ofensas. Es decir, son interpretaciones. Y yo creo que, de lo que se está hablando en realidad es de errores, porque son lo que son mutables. Pero bueno, a veces no tienen segundas intencionalidades, sino que son fruto un poco de las cosas como se presentan, ¿no? Sí, el tema son las traducciones, que esa es la desgracia, ¿no? Las traducciones que se hacen, ahí está el quid de la cuestión en algunas partes. Otra de las cosas, ya que estamos, porque vamos a ir abriendo temas para el próximo, porque yo estoy pensando en una próxima entrevista, porque la gente... Primero voy a hacer el último saludo, dice Claudia Pereira, magnífico análisis de Juan Alberto, desglosado de una manera para que cada de nosotros podamos entender. Me gustó mucho, sobre todo, la explicación de la última parte. Gracias, Dios bendito, bueno, te manda muchas bendiciones de Dios. Lo que te decía, con respecto a la Biblia, en sus traducciones, ¿qué nos podés contar también con eso? Porque imagínate que es un libro sagrado donde millones de personas se guían a través de este texto. ¿Y qué nos podés contar si podemos tener fe, digamos, con esa traducción o tomarlo con pinzas algunas partes? Mira, yo creo que la Biblia es un libro de filosofía y ciencia cósmica. Con eso estoy dando la pauta de la importancia que tiene para mí. Sabiendo que además de los evangelios clásicos, existen otros evangelios que son llamados los evangelios apócrifos. Pero lo que vos me decís respecto de las traducciones, yo diría que más que de las traducciones, lo que hay que tener en cuenta es cuando se plasma la palabra del maestro, ver realmente quién es el que habla. Porque no nos olvidemos que Jesús era hombre, Jesús era maestro y Jesús tenía incorporado al Cristo. Entonces, cuando uno lee, tiene que ubicarse quién es el que está hablando según la circunstancia. Porque si no, van a ver que por ahí, mirando una cosa con la otra, parecería que hubiera contradicciones, y realmente no la hay, sino que están dichas desde diferentes planos del conocimiento y de diferentes planos de la transmisión de lo que querían hacer saber el maestro. A veces hablaba a alguno como hombre, otra vez se le hablaba como maestro y otra vez se hablaba como el Cristo. Entonces, eso es lo que hay que ir definiendo a medida que uno va leyendo los libros sagrados. Sí, eso que decís, Juan, durante el paso del tiempo y lo que vos destacabas, depende de la interpretación de cada uno, ¿no? A lo que voy, quiero decir esto: cuando uno se sumerge un poco en las viejas escrituras, fuera de la Biblia, dentro de la Biblia, hay algunos que se refieren al maestro como un maestro. Algunos se refieren al maestro como un sacerdote, y hay otros que se refieren a él más como una parte batalladora. ¿Por qué esta diferencia de visión o de imagen? ¿O era las dos cosas el maestro?
El- a ver si nos entendemos. Sí, en algún momento viste que se habla de él como Leví o en otras como No, Judá. sí, yo te entiendo lo que vos decís. Lo que quiero que los que escuchan se ubiquen. ¿Vos te acordás de Getsemaní? Cuando Jesús va con Pedro, Juan y Santiago, Exacto, sí. y donde se produce su transformación, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahí están plasmadas las tres iglesias. La iglesia exotérica de Pedro, la iglesia esotérica de Juan y la iglesia alquímica de Santiago. Entonces, vas a ver que cada uno a veces pone el acento en cosas diferentes. Entonces, algunos, por ejemplo, como los que forman la teología de la liberación, aparte del aspecto místico y lógico del Cristo como tal, rescatan esencialmente los aspectos de la lucha social, es decir, los aspectos donde de alguna manera Jesús se revela contra el poder existente. Otros, en cambio, ponen el acento en la necesidad del perdón y poner la otra mejilla. Y otros ponen el acento en los aspectos filosóficos y los aspectos que hacen a la transmutación dentro del marco del proceso evolutivo. Entonces, pero todo esto tiene que ver con la pertenencia a qué escuela estás incluido, consciente o inconscientemente, porque la afinidad es una cosa interna que te lleva a poner el acento sobre determinados aspectos del conocimiento. Vos no te olvides que vuelvo a lo mismo. Los evangelios son un compendio de filosofía cósmica y de ciencia cósmica. O sea, que tienen una potencialidad de mostrar, de alquimizar en el ser que lo está leyendo o escuchando y de proponer una proyección en el desarrollo evolutivo del hombre y del planeta. Yo no sé si logro explicarme. Impresionante, impresionante cómo se puede, uno desglosa y es un mundo. Los evangelios son un compendio de gnosis. Lógicamente, cuando hablo de evangelios, le incorporo el libro de las revelaciones o del Apocalipsis de Juan. Claro. Qué hermoso lo que dice, porque tres cabezas importantes dentro de los apóstoles que tuvieron mucha injerencia en la Biblia. Mucho no se habla de Saulo de Tarso. ¿Qué puede decir? ¿Tuvo mucha injerencia en la Biblia, Juan? La verdad que todo lo que se ve en Saulo de Tarso, de Saulo de Tarso, no es sobre el periodo en que Jesús estuvo pregonando y formando los discípulos, sino que es posterior. Exacto. Pero tiene una gran participación. Sin lugar a duda que tuvo una gran importancia,
su participación en la puesta en escena, como quien dice, de los evangelios ante la gente. Pero no participó él del periodo de la presencia de Jesús en la tierra. ¿Sabes por qué te lo traigo a colación, Juan? Porque es una figura un poco, previo a su despertar tenía una vida media torcida, hasta que Dios lo toca y lo convierte, el maestro lo toca. Pero todo. ¿Y Mateo? ¿Y Mateo? Mateo era un publicano. Claro. Sí, sí, sí. Y se arrepiente. Y Zaqueo. Exacto. Sí, sí, era el recaudador de impuestos en ese momento y se convierte y da todo su riqueza a los pobres y bueno, impresionante también, ¿no? Lo que hace el maestro con su presencia nada más, porque era un imán de energía que atraía a todas y despertaba, ¿no? En los libros apócrifos, ¿se puede encontrar algo sobre la niñez de Jesús? Sí, sí, sí. Cuentan de algunas cosas que él hacía cuando era chico, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir? Y por ejemplo, que hacía pajaritos de barro y les daba vida y volaban. O, por ejemplo, otra cosa que dicen que golpeó a un chico y lo habría matado y después lo tocó y lo hizo resucitar. Pero son todas cosas que son, digamos, cuentan experiencias que se supone que deben ser ciertas, pero que no están totalmente certificadas. Por eso son apócrifos. Por eso son apócrifos. Exacto. Hay como la vida en sí de Jesús, creo que debe ser hermosa tener un libro así, aunque sea que no uno suponga que no está, digamos, en su total veracidad, pero por lo menos uno podría tener un panorama más amplio sobre... Hay muchos evangelios apócrifos, ¿eh? A mí hace poco cayó en mis manos el evangelio de Judas, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué dice Judas? Ya que está, contanos algo, contanos algo de... También la vez pasada me cayó el de Nicodemo. Upa. Mira. Ahora, si sí. son o no son, no lo sé. Yo sé que existen. Y Judas Tadeo era uno de los apóstoles, Judas Tadeo. Y Nicodemo era un hombre de Sanedrín que lo defendió a Jesús en el momento que le estaban haciendo el juicio los saduceos. Si de las dos Biblias apócrifas o los dos libros apócrifos que vos recién mencionaste, si lo incluirías vos a uno de esos dos dentro de la Biblia. Yo no me animaría a decir eso así. Yo normalmente esas cosas las tomo para, ¿cómo te podría decir? Tratar de ver, no sé, no te digo llenar vacíos, pero armar un cuadro que con esos datos se me facilitan armarlos. Y hay cosas que las puedo tomar que decir sí, y otras cosas que puedo decirlas no. Claro. Sí, sí, sí. Sí, no, tal cual. A mí me encantaría poder, aunque sea tener uno de esos y leerlo, ¿no? Por lo menos para ir interpretando también un poco más amplio, como vos decís, como para tenerlo entre comillas, que eso puede ser verdad o no, tomarlo obviamente claro, con pinzas. Así es. Interesante. Sí. Por ejemplo, sí. el libro de Enoch
figura también dentro de los que son los evangelios apócrifos, pero Enoc, te podés imaginar que fue muy anterior a Jesús. Claro. Sí, sí, sí. Sí, o sea, así todo lo nombran en la Biblia, pero, o sea, que lo que él escribió, digamos que no está incluido dentro de la Biblia. Claro, exactamente. Y eso puede haber sido por... Esa parte del Viejo Testamento. Claro, del Viejo Testamento. Y eso puede haber sido por cuando se inició la unificación entre Roma, entre el catolicismo y los romanos. Yo diría que no, yo creo que eso más tiene que ver con que en el libro de Enoch se habla de las presencias, aunque no a lo mejor en forma directa, de la presencia extraterrestre. Sí, habla del contacto con los dos seres, con los ángeles caídos y con los seres angelicales. Por eso te digo. Claro. Sí, es un libro muy interesante porque tira muchos datos concretos que pueden ser comprobados o ya comprobados, ¿no? Quienes manejan el mundo, ¿no? Exacto. Bueno, con respecto a la unificación que hubo entre la iglesia cristiana y por qué esa unión entre Roma, y de ahí fue un cambio en su estructura. ¿Por qué se permitió eso? Porque de alguna manera se sometieron al Imperio Romano. Ya, agacharon la cabeza. Y lo que pasa es que el Imperio Romano la tomó como la religión oficial. Entonces era también una estructura de poder para ellos. De haber sido, digamos, los perseguidos, se transformaron en los dueños. Exacto. Y, o sea, aparte de dueños... ¿Te parece poco? No, más vale, que me parece mucho. Y por ese motivo también algo político armaron a través de todo esto, ¿no? Fue muy para la parte política, no religiosa. Sin duda, fue una decisión política. Exacto. Y el Papa en ese momento, yo no me acuerdo quién estaba, no sé si recordás, pero ¿por qué lo permite hacer esto? Permite los negocios, lo acepta. Ah, lo negocia. Ah, perfecto. Sí. Bueno, son negociados que se hacen en el momento que no los entiendo, pero bueno, allá ellos en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban? No, que yo no entiendo por qué ese negociado, ¿viste? Pero sí, bueno. Por el poder. Claro, pero poder si bueno, por poder mantener el poder la iglesia, seguramente. ¿Y qué te parece? Claro. Sí, para poder mantener el poder, y no hay otra. Todo el poder y todo lo que es la estructura, y bueno, eso es un tema que lo seguimos padeciendo, ¿no? Bueno, pero eso ha pasado desgraciadamente, con todas las religiones, que se transformaron en estructuras de poder. Unas con uno, otras con otro, pero... en realidad, vos no te olvides que las religiones se forman a raíz de la presencia en la Tierra de enviados cósmicos en distintas etapas del desarrollo evolutivo del hombre y del planeta. Pero después el hombre se pervierte, el hombre le interesa el poder, le interesa la riqueza, le interesan, qué sé yo, tantas cuestiones que tienen que ver con el trabajo del demonio en el espíritu y en la mente de los hombres que, bueno, caen a veces en errores, a veces no son errores, sino que son decisiones, pero dejan de ser la unión de los fieles que se encuentran para buscar a Dios, para transformarse en una institución que busca estructuras de poder. ¿Qué quiere hacerle? Es una constante. Por desgracia.
Sí, yo te quiero llevar un poquito, Juan, ya hablando de todos esos libros que rondan como centro siempre la Biblia, ¿no? Me encantó el Evangelio de María. Uno, si lo lee ahora, dice realmente la conciencia que tenía esta mujer, impresionante. Y habla enseñanzas como si fueran transmitidas hoy, pero 2000 años atrás. Es que todo el Evangelio está escrito para hoy. Todo lo que el Maestro Jesús dice, todo lo que el Cristo dice, lo dice para hoy. Y si no, analizalo. Impresionante el nivel espiritual de la madre, pero también transmite su parte humana, todo lo que padeció previo a la venida del Mesías y todo lo que fue ese camino hasta que, bueno, lo crucifican, ¿no? Muy Sí. humana. Sí, humana y divina. Exacto. O sea, me partió la cabeza que, o sea, cómo es tan espiritual pero tan terrenal a la vez, ¿no? Realmente me dejó la cabeza dando vuelta. Bueno, hay que aprender, digamos, que lo es todo, ¿no? No pueden mirar un solo aspecto. Lo que pasa es que uno tiene un cuerpo emocional directamente bastante grande y eso hace que el impacto emocional sea muy grande con respecto a las cosas humanas. Pero tenés que verlo en proyección también. Sí, había un plan, había que cumplirlo. Exacto. Sí, tenía que seguir la línea que le había marcado el padre, ¿no? Realmente. No tenía otra alternativa, por más que, bueno, que sabía que iba a pasar lo que pasó. Un poco hablando de la Virgen, ya que si vamos a entrar un poquito el tema de la Virgen. Bueno, no te olvides que la madre es la expresión femenina del Espíritu Santo, ¿no? Por ahí uno no le alcanza ni el corazón ni la mente para poder estar en su lugar, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Pero es conmovedor que sentía y sufría como humano, sabiendo la misión que tenía, ¿no? Claro. La Virgen apareció 7 veces, por lo menos en el conocimiento que nosotros tenemos, en estos últimos tiempos, ¿no? Desde que ella abandona la tierra y aparece... De 7 veces después de Fátima. Exacto, sí. Y lo que quería llegar es un número que sería el padre, obviamente el número 7. Si vos podés contarnos por qué elige los determinados tiempos de aparición, esas 7 veces. No, los 6 primeros fueron mensuales, una vez por mes. La séptima se produce cuando, bueno, yo te puedo decir lo que pienso, ¿no? Donde hay un cambio en, ¿cómo te puedo decir? En el desarrollo de la vida en la Tierra, en la humanidad y en el planeta. Y por eso es que aparece otorgándole los estigmas a Giorgio Bongiovanni. Primero, se lo deja de darle los estigmas a gente consagrada en la iglesia para dárselo a un laico, que ya es una significación. Y segundo, representa la séptima aparición, es decir, aquella donde establece que se cumple un ciclo y comienza otro ciclo. Te diría que comienza el ciclo
de la anunciación de la segunda venida de Cristo a la tierra. Sí, perfecto. Eso quería marcar, digamos, el por qué había elegido ciertos momentos la Virgen para aparecer y dar una demostración a la tierra, ¿no? Al hombre que habita en esta tierra, ¿no? Que es un perverso hombre. Bueno, gracias Juan por habernos acompañado hoy nuevamente por aquí, por La Vida Universo. Rubén, no sé si quieres decirle algo. Agradecerte como siempre, Juan, gracias por compartir tu tiempo, tu sabiduría y Dios te bendiga siempre. No, por favor, el agradecido soy yo. Vos sabés, tanto Rubén como Fabi, que los quiero muchísimo y los respeto mucho en el trabajo que están haciendo. Les mando un abrazo y les mando un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias y agradecidos a vos por este tiempo que nos diste, ¿eh? Y a toda la audiencia que nos sigue, les agradecemos a todos a través de este canal. Recuerden que tienen que dar me gusta, se suscriben. Recuerden que siempre estamos aquí para todos ustedes si quieren mandarnos algún mensaje, como lo han hecho todas estas personas que hemos leído hoy, que son muchas. Lo que pasa es que hemos traído un pequeño resumen de todos los que nos han mandado algún mensajito. Así que gracias, hasta la próxima, Rubén. Gracias por estar y nos encontramos en el próximo La Vida y el Universo.